Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor, vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sión, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar, lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio, ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir la gente: ¿dónde está tu Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran su rostro para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre,
que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy queridos sacerdotes concelebrantes, queridos presidente, conciliario también, de la Federación de Cofradías, hermanos mayores, hermanos fieles, que sois conscientes de que este día tiene un significado extraordinariamente bello en el curso del año litúrgico. Y lo cierto es que, aunque la reunión de esta tarde esté marcada la liturgia del día del miércoles de ceniza, como la de la Cuaresma en general, y luego algunos de los momentos de la Semana Santa estén marcados por la sobriedad y por la austeridad. Sin embargo, es un día gozoso, porque le damos muchas gracias a Dios de poder disponer de este tiempo para volvernos al Señor, para abrirle el corazón y la vida a Dios de una manera que Él sea verdaderamente el centro de nuestras vidas. La liturgia de las horas comienza justamente la Cuaresma con el oficio de lecturas. Al final de los salmos tiene una pequeña frase, y esa frase hoy decía: estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y es una alegría pensar que la Iglesia Madre nos concede este tiempo justamente para educar. Todos los tiempos litúrgicos son educativos en un aspecto u otro de la vida humana transformada y tocada por el Señor, ¿no? Pero este tiempo de Cuaresma es un tiempo especial para volverse al Señor. Convertirse es eso, volver la mirada. No es fundamentalmente hacer propósitos, sino volver la mirada al Señor, reconocerte a ti, Señor, como Dios de nuestras vidas, fundamento de lo que somos, porque todo lo que somos lo hemos recibido de ti, todo, absolutamente todo, hasta ese don arriesgadísimo de la libertad con que has querido dotar a quienes querías hacer imagen tuya, para que no fuesen simplemente como las mesas o las piedras o incluso los árboles o los animales, sino que pudieran amarte con un amor semejante al tuyo y amarnos entre nosotros con un amor semejante al tuyo. Y has querido correr, eso no podía ser sin hacernos poseedores de la facultad del libre albedrío, y has corrido el riesgo infinito, el riesgo inmenso del libre albedrío, para hacer posible el amor. Y yo diría que este año tenemos una necesidad especial de esta conversión, de esta vuelta, de este retorno al Señor, de este volver la mirada hacia ti y pedirte, pues evidentemente, que no nos falte tu presencia, que no nos falte tu misericordia y tu gracia en este tiempo difícil, particularmente difícil por la prolongación de la pandemia. Yo, por mi misión, pues tengo relación con muchos ambientes escolares o universitarios, ambientes y luego la relación con las vidas de familia, con las personas. Se acusa en todos, diríamos, el cansancio, y el cansancio de tanto tiempo de estar confinados, la ausencia del estar juntos, todo eso es perfectamente comprensible. No significa que tengamos que ser para nada ligeros, porque corremos el riesgo de pagar muy caramente nuestras ligerezas. Pero
pero sí que tenemos una oportunidad magnífica para volvernos más al Señor, para pedirle al Señor que nos sostenga en la redención, en la experiencia viva de la redención de Cristo. Que podamos tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La Cuaresma no es un tiempo de flagelarse o de hacer exámenes de conciencia con nosotros mismos o de examinarnos a nosotros mismos, todavía menos de examinar a los demás y juzgar a los demás y condenar a los demás, que es lo que solemos hacer cuando los examinamos, sino es un tiempo, yo diría casi pues de entrenamiento en la vida nueva que Cristo nos da y que Cristo hace posible y que hemos conocido, nosotros la hemos conocido, quienes estamos aquí, la inmensa mayoría seguramente la hemos conocido, un mundo en el que porque está el Señor se da la fraternidad, se da el afecto mutuo, se da la misericordia y el perdón, se da toda una serie del deseo del bien de los demás. No es que eso no exista en el hombre por sí mismo, se encuentra en culturas que no han tenido apenas relación con el cristianismo, pero se encuentra aisladamente como casos excepcionales. Una cultura, un pueblo en el que todo su regla de vida sea, por así decir, la búsqueda del bien de los demás y el amor, solo existe a la sombra de la encarnación del Hijo de Dios, de la consumación de esa encarnación en la pasión y la muerte de Cristo y en su triunfo pascual sobre la muerte. ¿Para qué es la Cuaresma entonces? Pues para entrenarnos, es un tiempo, de ahí viene la palabra ejercicios espirituales, pues es un tiempo para entrenarnos en esa vida nueva, para ejercitarnos en esa vida nueva. Y esa vida nueva, tal como la Iglesia nos los propone, pues nos la propone con un trío de prácticas que están, que es el Señor el que habla de ellas juntas, por lo tanto no es la Iglesia la que se ha inventado eso, ¿no? Pero se corresponde con otros tríos que hay en la vida y en la tradición de la Iglesia. El trío de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Benedicto XVI los llamaba, siguiendo algún otro teólogo, los existenciales cristianos. ¿En qué se conoce a un cristiano? En que vive de la fe, vive de la esperanza teologal y vive en la caridad, ¿no? Y veréis, uno puede pensar la fe se dirige más a la cabeza, la esperanza tiene más que ver con el corazón y la caridad con las manos, ¿no? Probablemente. Pero todo eso son empobrecimientos, quiero decir, porque son inseparables. No se tiene fe sin esperanza. Y no se tiene fe y esperanza sin caridad, también os lo digo, sin experiencia viva de la caridad. Pero entre las tres cubren la identidad de un cristiano, la denominación de origen, la marca, podríamos decir, pues es una persona de fe, de esperanza y de caridad. Los tres consejos evangélicos con que la vida consagrada lleva y pone de manifiesto, trata de poner de manifiesto la plenitud del bautismo, también son tres realidades y también cuando se las analiza y se las considera bien, cubren la vida entera y abarcan la vida entera, la castidad, la pobreza y la obediencia. Veréis, la castidad es cierto que las personas consagradas la viven de una manera diferente pues, a como la vive un matrimonio, pero la castidad es una virtud cristiana. Es un modo de quererse y de amarse hasta dentro del matrimonio, de una manera parecida a como Dios nos quiere. Más parecida. Mientras que la lujuria es siempre un gesto de avaricia, un gesto de adueñarse, de apoderarse. La castidad es un gesto de amor semejante al de Dios. Y eso se tiene que dar en la vida de todas las personas, en todas las relaciones humanas. Hay que pedirle al Señor y se da como forma de vida en la vida consagrada. La pobreza, pues la pobreza no es que el ser pobre sea un bien. Lo que sucede es que cuando uno vive
para Cristo y para quienes son de Cristo y para la misión de Cristo, no le queda tiempo a dedicarse a ser rico y sencillamente pues se tiene que ser pobre. Pero y la obediencia pues es el no vivir para uno mismo, sino para Cristo, que por nosotros murió y resucitó. Y digo, está la pareja de las virtudes teologales, está el trío de las virtudes teologales, está el trío de los consejos evangélicos y está el trío de las prácticas cuaresmales y se corresponden. Llevaría mucho tiempo, pero sería muy bonito el ver cómo se corresponden las tres tríadas, ¿no? La oración, el ayuno y la limosna. Las iglesias orientales, siguiendo una costumbre de la iglesia antigua, hablan solo de este tiempo como de un tiempo de ayuno. Y se comprende porque en las culturas de tipo agrícola, donde la ocupación principal es la agricultura, hacer la comida, y en las culturas donde no había cocinas de vitrocerámica ni cosas así, pues el hacer la comida llevaba una buena parte del día. Comer menos significaba tener más tiempo para rezar, para no tener que salir al campo a coger los frutos que había que traer a la casa para preparar la comida. Entonces, el ayuno y eso de lo que uno se privaba daba siempre la posibilidad de compartir con otros o de dar a otros más necesitados. En definitiva, nuestro mundo es muy diferente de aquel, pero digo eso porque las iglesias orientales hablan simplemente del ayuno cuaresmal y la iglesia antigua hablaba simplemente del ayuno cuaresmal. Luego nosotros lo hemos dejado reducido a dos cositas y a dos, casi como si fuera una bobada, de la misma manera que hemos secularizado el Día de los Inocentes y otras muchas cosas, ¿no? Cuando tienen una profundidad grande, ¿no? El ayuno cuaresmal, yo recuerdo en mi infancia, y fijaros ya pues el tiempo que hace de mi infancia, ¿no? Pero en mi barrio había una marisquería a 2 bloques de mi casa. Y en esa marisquería anunciaban siempre, mañana es vigilia. Y yo pensaba ya de niño, digo, ya está, yo preferiría tomarme unos langostinos o unas gambas a comerme un poco de chope, aunque el chope sea carne y los langostinos los permita la vigilia. Habíamos reducido la ley del ayuno. La ley del ayuno es, diríamos, como algo que abarca las 3 prácticas de las que nos habla en el Evangelio. La oración. Necesitamos dedicar tiempo a Dios. 5 minutos si queréis. O con jaculatorias a lo largo del día, pero necesitamos volvernos a Dios y poder ver nuestra vida, nuestras relaciones, las relaciones familiares, las relaciones con los vecinos, con las personas que trabajan en el supermercado donde vamos, con todos los que nos crucemos de una manera o de otra a lo largo del día, de una manera que podamos ver esas relaciones, vivirlas en relación con el Señor. Es la única manera de vivirlas bien. Es la única manera, y cuidar la conciencia de esa relación, es la única manera de vivir nosotros todas las circunstancias del día bien, con paz, sabiendo que el Señor está con nosotros. El ayuno, pues es bueno que hagamos. Hoy hay miles de dietas, ¿no?, que tienen solo la finalidad de conservar una determinada talla o de conservar un determinado peso o así. Dios mío, privarnos de cosas que no necesitamos, privarnos, y no en la comida solo, también en la comida, pero de no comprar. Me pasaban a mí una cuaresma, hoy un plan de cuaresma, Laudato Si lo llamaban, y decía, una semana ayunar de comprar cosas, como ejercicio. Simplemente darse cuenta de que uno puede vivir sin comprar cosas, que uno puede vivir con mucho menos de lo que normalmente adquirimos, ¿no? Otra semana decía, ayunar de usar plásticos de un solo uso innecesarios.
Otra, ayunar de no tratar a los demás como desean y como necesitan ser tratados. Me parecen, si queréis, es la idea de algunas personas, ¿no? Pues benditos a Dios, pero que sea un tiempo de búsqueda. Y si vivimos la limosna, lo mismo, no se trata de dar una limosna, de dar 1 euro a un mendigo, se trata de sostener pues el mismo economato de las hermandades, o de sostener, como tantas iniciativas hay en parroquias, donde se sostiene a familias necesitadas, a través de Cáritas o a través de otras iniciativas. Manos Unidas nos invita en estos días a pensar en los que son mucho más necesitados que nosotros. Sé de pueblos de América Central donde no hay luz, no hay agua corriente, donde no puede uno bañarse en los muchos lagos que hay porque están envenenados por los productos químicos que se han echado, donde muchos días no hay trabajo. Si una persona falta un día al trabajo porque está enferma, le despiden inmediatamente. El mismo día de la boda tiene uno que ir a trabajar, etcétera. Las esclavitudes, las ventas de seres humanos con los que se comercia y después son personas mucho más necesitadas. La campaña contra el hambre nos ayuda a tenerlos presentes. Hay mil formas de volvernos al Señor, pero todas, si os fijáis, son reducibles. O a incrementar la oración, o a incrementar que no sean las cosas las que nos dominan, sino que seamos nosotros los que dominamos la comida y las cosas materiales, las cosas de este mundo, el dinero, ¿no? Y que ese dominio pueda expresarse en una generosidad mayor, en una gratuidad mayor. Eso es estrenar un corazón nuevo. Eso es para lo que Cristo ha sufrido su pasión y ha derramado su sangre, para lo que Cristo ha querido compartir nuestra condición humana, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, también en las traiciones, en las mentiras, en el someterse al orgullo y a la vanidad de las personas, y se ha entregado libremente. Nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y la da para dejar sembrado el espíritu divino, su espíritu de Hijo de Dios, dejarlo sembrado en la historia, y que ese espíritu germine en nosotros, florezca en nosotros, nazca en nosotros. Y a eso está orientado todo el misterio de la Pascua y toda la preparación a ese misterio. Que el Señor nos conceda vivir este tiempo con un corazón abierto y con imaginación, de manera que, por así decir, nos emulemos unos a otros en el ámbito de la caridad. Seguro que dentro de cada hermandad tenéis 1000 necesidades concretas a las que sería bueno atender. A veces lo que la gente necesita también no es dinero, es tiempo. Que te escuchen, que alguien te escuche, que haya alguien que te llame, que se preocupe por ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo has vivido pues estos familiares tuyos que han estado en el hospital o que han fallecido, ¿no? La pandemia nos permite ser más conscientes de la necesidad que tenemos unos de otros. Parte de ese corazón nuevo, parte de ese espíritu nuevo es ese estar más atentos unos a otros, con sencillez, sin alaracas, sino simplemente como corresponde a hijos de Dios. Yo lo pido para mí, lo pido, anhelo que llegue este tiempo, anhelo siempre esta Eucaristía, anhelo que llegue este tiempo porque deseo verdaderamente que mi corazón cambie. Deseo ser menos egoísta, deseo ser... Pero sé que no valen mis propósitos. Yo le digo, eso de estrenar un corazón nuevo, pues hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice: yo arrancaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vuestro cuerpo un corazón de carne, y guardaréis mi alianza y cumpliréis mis preceptos. Señor, pues cambia en mí, cambia en nosotros ese corazón de piedra. Danos el corazón de carne, danos que no se encoja, que no disminuya nuestra humanidad, que al contrario
podamos vivir de la humanidad nueva que tu Hijo ha dejado sembrada en nuestra historia y que podamos sentirnos de verdad, porque lo somos, hijos tuyos.